lo voy a sumar porque me parece interesante a Federico Pastrana, porque hizo el último informe de su consultora. Federico, gracias por sumarte al streaming de Ahora Play. Que justamente me interesa analizar eso, qué está pasando con el empleo y con el salario real, porque hay una especie de coincidencia, ¿no? Que la economía, que el último dato de crecimiento fuerte fue febrero y que después se estancó todo. Se estancó el empleo, se estancó el salario real o incluso bajó, y la economía se frenó. Esto se ve obviamente en los índices de producción industrial, de construcción, en el EMAE, y lo dicen todo, lo dice hasta Riazu, no sé, Broda, qué sé yo, Juan Carlos de Pablo, digamos, que va a escuchar ópera con Milei los domingos. ¿Qué está pasando en el mercado laboral en este contexto? Mira, nosotros, primero, buenas tardes, gracias por la invitación. Primero, lo que nosotros vemos es que los índices salariales empiezan a confluir a ese diagnóstico estancacionista, para ponerle un título. Es decir, que efectivamente había una tendencia de estancamiento, nosotros la identificamos a principio de año, vinculado a las paritarias, es decir, hay un ancla salarial, el ancla salarial es uno de los componentes del programa económico, ¿sí? Ese componente del programa económico empieza a tener una cuestión mucho más complicada en términos del impulso regresivo y de tirar para abajo a la economía, sobre todo en los últimos meses, pero ya venía de antes, y que efectivamente eso lo que hace es empujar al resto de los indicadores salariales. Es decir, nosotros tenemos las paritarias que nos van diciendo que, básicamente, para decirlo rápido, la variación salarial está confluyendo al 1%. ¿Sí? Está confluyendo al 1% poco a poco, ya los últimos datos nos dan 1,2 en promedio, porque hay paritarias negociadas antes, entonces tenés rezago, pero lo que te pasa es que los salarios están confluyendo al 1%, el resto de los indicadores salariales te da un poquito más, el CIPA está dando un poco menos, con lo cual te da una caída real muy, muy grande, que vos acabas de mencionar a partir de febrero, pero básicamente lo que estamos viendo es que los salarios están confluyendo al 1% y la infla está bajando, pero bajó un montón, pero está arriba del 1,5. Entonces, eso imprime que mes a mes tengas un impulso regresivo que afecta al mercado interno y afecta al bienestar, por supuesto. Y esto hace que estemos en un panorama más bien atípico en la llegada de las elecciones, en donde el gobierno se juega un pleno a la inflación con costos regresivos, recesivos, etcétera, que un poco estaban charlando, ¿no? Hace un ratito. A ver, veamos algunos números del informe que vos publicaste, ¿no? Dale. A ver, no sé si querés empezamos por digamos, un poquito tema. Vamos por el último. Por el último. Dale. Se complica un poquito, pero vamos por el último. En el último está nuestro relevamiento de paritaria, ¿sí? ¿Qué es esto? Sí. Convenios y salario convenios, el IPC y el salario real. Fíjate lo que pasó. Vos tenés en febrero y marzo, en donde, sobre todo en marzo, fíjate la diferencia entre la línea roja y las barras amarillas, que son los convenios. O sea, la inflación estuvo muy por encima de los convenios, básicamente con la seriedad del cepo y el aumento de la inflación mensual. Los convenios reaccionan, ¿sí? Reaccionan poquito. Fíjate cómo revierte rápido a esos números debajo del 2%. O sea, reaccionan un poquito. ¿Qué hay ahí? Ahí hay sumas fijas, principalmente. O sea, vos revierten un poquito, superan un mes, ya el otro mes casi igualan y a partir de junio tenés salarios por debajo de la inflación, a pesar de que la inflación revirtió 2 puntos, que es un montón. Y ahora tenés esa tendencia negativa. Fíjate cómo va cayendo a partir de ese rebote de abril, de recuperación, empieza a bajar nominalmente. O sea, vos tenés una desaceleración nominal del muy, muy clara, ¿sí? Ya veías, fíjate, desde agosto vos vas viendo cómo va cayendo, subió un poquito y después volvió a caer. Eso es ancla salarial, ¿sí? Es decir, es el gobierno metiéndose en las paritarias y diciendo no voy a homologar por encima de tal nivel, y eso hace que los gremios vayan al 1%, gremio de cámara, ¿no? Ese aumento de abril fue ese run con comercio también, ¿no? Ese despelote hubo con comercio, en donde comercio mete una suma fija que finalmente en el siguiente convenio la tira para fin de año para incorporar al básico, con lo cual eso interpretamos nosotros que fue un acuerdo con el gobierno en donde dice, bueno, ok, está bien, el acuerdo anterior lo rectificamos y tiramos los aumentos para adelante. O sea que lo único que hubo de recomposición del salario real fue en el segundo semestre del año pasado, como se ve acá, que fue concomitante con el aumento muy fuerte del crédito al sector privado, es decir, una recuperación importante
que te dio en el tema del EMAE, una recuperación donde vos recuperás los niveles de actividad previos, pero no en términos de salario real. Anda la siguiente. Ni de empleo, ¿no? Fíjate las dos anteriores. Sí. La anterior. Sí. En la anterior lo ves claro. Fíjate cómo tenés la caída fuerte de evaluación y después tenés una recuperación. Fíjate que tardó un poquito en abril, empezó a crecer. Crece el salario real y llega a un cierto nivel. Y en ese nivel se estanca. ¿Sí? Se estanca y nosotros identificamos dos niveles. Fíjate que hay unas cajitas, ¿no? Fíjate la caja, estamos mirando sobre todo el azul que estamos describiendo las paritarias privadas. Privadas. Nosotros vemos una cajita. La cajita que es, estancamiento acá, no se mueve. Ahora, en ese no se mueve mucho, sobre todo respecto a lo que pasó en 2024, tenés dos niveles, ¿sí? Hay un nivel y después tenés a partir de marzo otro nivel. Marzo-abril tenés el otro nivel. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Mirá, lo que pasó en los salarios, este es el salario horario, en los horarios es que efectivamente vos tuviste una caída, un ancla salarial, ese ancla salarial hizo que las paritarias vayan desacelerando, que los salarios horarios se estanquen, es decir, que no se pudo seguir ese proceso de recuperación, y después cuando vino la aceleración inflacionaria de marzo y abril, lo que pasó es que los salarios reales cayeron y nunca recuperaron. ¿Sí? Nunca recuperaron. ¿Eso qué significa? Que no hubo convalidación salarial o los salarios nominales no pudieron decir, bueno, pará, ¿me das lo que me robaste en la última paritaria? Che, ¿viste que la última paritaria quedó 2 puntos abajo? ¿Me los das? No te los doy. El gobierno dice, no hay recuperaciones. No los den. ¿Por qué? Porque eso es inflacionario. Entonces, no se los den. ¿Y eso qué hace? Que tengas una caída de salario real que ahora vemos que no tiene recuperación. ¿Sí? A pesar de que la inflación está por debajo del 2%. Esto claro, ahí se ve bien la caída el primer semestre del año pasado y después la recuperación y lo que decís, el estancamiento e incluso la baja. Salario privado registrado, según CIPA, estaba viendo el cálculo que hacía también Equilibra, ¿no? de Martín Rapetti. Sí. ¿Eso te da 3-4% abajo en lo que va de 2025 en salario real? Sí, ahí lo tenés en el otro gráfico, en el que falta. Ese es el salario efectivo, es decir, lo que efectivamente cobran los asalariados privados registrados, ¿sí? La mayoría de los trabajadores. Che, vos tenés las paritarias que se negocian, la planilla, el salario horario, o sea, lo que consiguen en términos de salario horario, y después lo que cobran. Está muy influenciado por el ciclo económico y por las horas trabajadas. Sí. Ahí tenés una dinámica de crecimiento muy, muy grande. Fíjate que las barras superaban con creces, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, superaban las barras con creces la dinámica del IPC. Esa era la recuperación de la caída del derrumbe en el primer semestre. Esa era la recuperación. Era todos los funcionarios, Milei, Caputo, todos tuiteando sobre salarios. Sí. Ese era. Todos diciendo, mira qué bien que son los salarios. Hace 3 meses que lo único que hay es RIPTE. ¿Sí? Lo único que después todos los indicadores salariales desaparecieron de la agenda del gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a dar mal. ¿Qué es esto? Que el salario efectivo tuvo una etapa de mucha recuperación, y es el área gris, en donde las barras superan a la línea, y después las barras quedan knockout. 1 en abril, en mayo 0,7, un desastre. Tenés caídas muy, muy grandes del salario real efectivo, y eso coincide con la hipótesis estancacionista, es decir, dejaron esas horas extra que habían desapareciendo. ¿Sí? Cayeron las horas trabajadas, y eso hace que baje el salario efectivo, lo que efectivamente cobran, y eso va de la mano de las malas noticias del consumo, etcétera. Y de la economía que se estanca. Ahora, vos decís, bueno, pará, ¿y cómo sigue esto? No, bueno, hay que ver si las barras superan o no. En el último dato, las barras superaron un poquito, o sea, se recuperó un poquito. ¿Eso qué es? Puede ser el efecto que decíamos de la paritaria de la suma fija, etcétera. Puede ser, la verdad que es un dato que en general se corrige, ¿sí? En general se corrige, o sea, esas barras de abril, en general se corrige, con lo cual no hay que darle mucha bola todavía, veremos qué termina dando. Ahora, nosotros creemos que las paritarias siguen siendo el faro más importante que tiene la economía, es decir, lo que se negocia ahí es lo que se termina pagando tarde o temprano, y sacando los efectos cíclicos que hoy juegan en contra, obviamente, porque la economía está estancada, vemos que el panorama salarial es malo hacia adelante. Acá lo que vemos obviamente, el salario privado registrado, esto es siempre base CIPA, ¿no? Sistema Integrado Previsional Argentino. Esto es índice salarios. Por eso yo agarro todas las indicadores, o sea, agarro INDEC, el CIPA y convenios, que es un relevamiento nuestro de 21 convenios.
Es decir, para nosotros lo que tenemos, lo que hay que hacer para entender los salarios en Argentina es mirar varias fuentes de información, si no, no entendés bien la dinámica. Ok, entonces es un salario que recupera lo que perdió en la primera parte de post-devaluación, la primera parte del año pasado, pero se estanca. Incluso, decimos en los últimos meses, sigue perdiendo salario real. Ahora, el salario horario. Ahora, el salario efectivo está peor. Está en términos, de nuevo, el salario real está, ¿cuánto? ¿20% abajo de diciembre de 2017? Es 15. 15% abajo. Puede ser un poco más porque cayó mucho ahora. 15% abajo de diciembre. 18, sí, respecto al pico. Y lo que está abajo es el salario del sector público. Lo que se ve ahí es obviamente que todavía no recuperó la caída post devaluación en diciembre de 2023. Está en niveles, ¿no? Que todavía no recupera esa caída. Exacto. Pero que en 2025 no siguió perdiendo. Efectivamente, o sea, vos tenés una recuperación que, o sea, son 5 puntos porcentuales, pero había caído 20, ¿no? Había caído 20 puntos y ahora está en 15, 14, ¿sí? Debajo de 2023. Eso es el sesgo de la política, claramente es el sesgo de la política fiscal, ¿sí? Que tiene una de las anclas, son los salarios públicos. Con lo cual ahí, digo, también las perspectivas, cuando vos ves las paritarias, son de las peorcitas. ¿Qué pasa con el empleo? Que ahí estaba viendo, no sé, también, bueno, estamos viendo con los datos que hacía en base al CIPA el camarada Amílcar Collante, y tenías más o menos una destrucción de no sé si 150.000 empleos registrados privado el año pasado, asalariado registrado privado, ¿no? Sí. No cuenta propista. Y una recuperación, no me acuerdo si era el 20% de eso, un poco menos, el 15%, y ahí se quedó, ¿no? Y en el último tiempo, de nuevo, desde diciembre, estancado. Efectivamente, cuando vos ves tengo un gráfico largo, que después les paso, para que lo vean, y la verdad que es muy, muy fuerte. Cuando vos ves la dinámica de la elasticidad empleo-producto, es decir, la cantidad de empleo que se genera por unidad de aumento de la actividad económica, estás en un proceso pocas veces visto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la verdad que no se genera empleo registrado. O sea, la economía recuperó los niveles que tenía de actividad económica, hasta los supera, pero el empleo registrado no se mueve. Y básicamente eso es que hay una sustitución por empleo de cuenta propia, hay un cambio, hay una fragmentación laboral enorme y un aumento del desempleo. O sea, tenés un proceso de precarización laboral, es decir, donde los asalariados registrados del sector privado perdieron empleo porque se perdió la actividad, pero esa nueva recuperación no implicó una recuperación de esos puestos de trabajo. O sea, no se crearon, se creó solamente el 20% de los puestos de trabajo perdidos el año pasado. Y eso te arma una dinámica que la verdad que es muy llamativa, porque calza muy bien con la hipótesis estancacionista. Cuando vos ves un dato que hay que mirar mucho, que yo siempre recomiendo mirar mucho, no solamente hay que mirar en la tasa de empleo, sino la creación de puestos, ¿sí? Vos tenés una encuesta que se llama Encuesta de Indicadores Laborales, la IL, que hace el Ministerio de Trabajo, en donde se ven las altas y las bajas. Y cuando vos ves las altas, ¿sí? Es decir, la contratación de personal, está en mínimos históricos. Y había crecido el año pasado, se había recuperado, y vos decís, bueno, viene un proceso de recuperación del empleo, y después volvió a caer. Con lo cual, estás en un proceso realmente muy llamativo y de una consolidación de una estructura sociolaboral bastante mala y regresiva. Y eso también es preocupante, porque básicamente lo que pasa también es que la creación de empleos de peor calidad implica salarios menores, ¿sí? O ingresos menores y más volátiles, con lo cual esa recuperación que nosotros vimos y que reflejan muchos indicadores, sobre todo el EPH, que tienen como rezago y tienen rezago de publicación, porque son datos de encuestas grandes que tardan en publicarse, en donde vos veías esa dinámica virtuosa a fines de 2024 que coincidía con la recuperación laboral, pero este año la realidad, la verdad que cuando vos ves los datos salariales y los datos de empleo, va a ser una realidad muy preocupante, de acuerdo al esquema que estamos charlando, ¿no? Y que venimos debatiendo. Ahí está viendo el dato del CIPA, da entre diciembre de 2023 y julio de 2024 se perdieron 122.700 puestos de trabajo privados formales, 122.700. Desde julio de 2024 hasta marzo de 2024, que es el último dato,
se crearon 19.700, 20.000 puestos de trabajo. Es decir, que recuperaste el 16% de lo perdido. Y desde entonces está más o menos, en realidad desde diciembre es una línea... Es una línea que se parece al salario público. O sea, vos tenés un ajuste muy grande y después... Se estancó la creación de empleo, digamos, ¿no? Eso, no tiene pendiente, es una línea plana, digamos. No, y después me parece que la discusión más de largo plazo, vos ahí, digamos, lo que decíamos los analistas laborales en general es, mirá, el desempleo no subió mucho, ¿sí? No hay un aumento del desempleo, entonces vos tenés los desempleos refugio que son los que permiten armar un colchón, ¿no? O los Uber, o el empleo en plataformas, u otros esquemas más inestables, ¿no? De empleo, por fuera de empleo registrado, que sirven de refugio. Y la verdad que el último dato que publicó el INDEC habla de un aumento del desempleo, ¿sí? Con lo cual no sabemos muy bien todavía, es decir, no sabemos porque no lo podemos aseverar y porque todavía falta información y falta que se desarrolle este esquema económico, si efectivamente vamos a tener una economía con más desempleo o una economía en donde hay un estancamiento sobre esta situación, ¿sí? Va a decir que no aumenta la fragmentación laboral, sino que continúa, ¿no? O sea, estás en una economía que se estanca o que va empeorando poco a poco. Es decir, estás en una economía más de los 80 o una economía de fines de los 90. Martín, la última para Federico Pastrana. Sí, Federico, habitualmente se suele comparar este proceso con el de la primera presidencia de Menem, donde llegó a votarse para la reelección con un desempleo alto, pero igualmente le fue bien. Porque los que sí tenían empleo, digamos, tenían el voto cuota y un montón de otras cosas, ¿no? Hoy en día estamos teniendo estos récords de venta de autos, motos. Seguramente ahora en estos meses de las elecciones eso pierda vigor con esta tasa de interés y demás, pero debería ser esto transitorio, ¿no? ¿Vos creés que podemos estar en un proceso similar a ese? Me parece es una de las preguntas del momento, ¿no? Es una de las preguntas del momento. A mí me da la impresión de que hay que diferenciar varias cosas. O sea, a mí siempre la comparación con el inicio de los 90 me parece que hay que marcar varios puntos. El más importante de todo es que, además de que la convertibilidad logró bajar muy drásticamente la inflación, lo que logró es que la economía crezca a tasas impresionantemente altas durante 4 años, cosa que no se logró en este modelo, ¿sí? Nosotros estamos al año de la estabilización y si bien la inflación bajó, obviamente no la dinámica de la convertibilidad, porque la dinámica de la convertibilidad fue mucho más contundente, salimos de 2 hiper, etcétera, etcétera, hubo cambios contractuales, pero hoy estamos en una baja en la inflación, pero que estamos discutiendo un estancamiento de la actividad al año del programa durante 5 o 6 meses y el gobierno llegando a las elecciones estancado. Eso no le pasó a Menem. ¿Sí? A Menem le pasó otra cosa, es otra dinámica. Efectivamente, una de las cosas que pasaba en ese momento y que sí es parecido es que tenés un esquema de apreciación cambiaria, ¿sí? Para agregar algo a lo anterior, acordate que es el tequila, ¿no? Está el voto cuota y el tequila. Y era el miedo a la salida de la convertibilidad y qué pasaba si salía la convertibilidad. Con lo cual era la conjunción de varias cosas que se discutían en esa elección. Con lo cual la actividad estaba cayendo, o sea, había logrado crecer muy rápidamente la economía con alto desempleo, pero el desempleo también crece mucho por el tequila. Con lo cual se da una conjunción de la economía que estaba probándose el modelo y era seguir o no bajo un esquema que había consolidado varias cosas, pero sobre todo había consolidado que la economía había crecido mucho, cosa que acá yo no veo que esté pasando. Lo segundo que me parece importante es que sí hay una cosa que es la apreciación cambiaria. Y la apreciación cambiaria juega fuerte, porque los niveles de apreciación cambiaria, primero que en los dos modelos, en la convertibilidad fue muy, muy alto, ahora estamos en niveles que a pesar de que, obviamente, que con los saldos cambiarios bajó, pero igual los salarios en dólares siguen siendo muy altos y efectivamente las salidas al exterior, etcétera, lo convalidan, es decir, hay un comportamiento de una economía con un tipo de cambio muy apreciado y salarios en dólares muy altos, y eso también genera adhesión. Ahora, esa adhesión política se da en los sectores medios y altos, ¿sí? Como pasaba en la convertibilidad, ¿sí? Es decir, hay una cosa vinculada a la estabilidad que genera efectos positivos, sobre todo cuando hay desinflación,
pero cuando ya la inflación es baja, esos efectos de la desinflación empiezan a jugar menos, que es lo que le pasa a los ingresos, que estamos viendo, que los ingresos ya están estancados, no solamente los registrados, sino si ves en las otras categorías ocupacionales te pasa algo parecido, sobre todo ahora en los últimos tiempos, yo creo que se va a convalidar eso. Ahora, en los ingresos medios altos, los ingresos en dólares son altos, y por lo tanto los patrones de consumo, eso te impacta muchísimo la adhesión política en el marco de las elecciones. Por lo tanto, si se juega como se jugó la convertibilidad, se termina todo, volvemos a la hiperinflación, etcétera, etcétera, o nos quedamos en un esquema en donde tiene problemas, pero tenemos apreciación cambiaria, yo creo que se juega, sí hay una cosa que es parecida, que es los altos salarios en dólares y los beneficios a los sectores medios y altos. Federico, gracias. Hay más cositas, obviamente, que aparecen, que es que el régimen de la convertibilidad era un régimen mucho más duro, mucho más consolidado, con reglas mucho más claras, y acá estamos en unos vaivenes de política económica que por lo menos da miedo, ¿no? Esto, mirá, se anuncia una cosa, a los 2 meses termina pasando otra, con lo cual yo creo que ahí también hay una cuestión que me parece que es bastante diferente en la comparación. Federico, gracias por sumarte al stream de Hora Play, muy amable. Gracias. Gracias. Bueno.